Buen día, estimada alumna. El día de hoy tenemos una sesión muy interesante y la hemos denominado, siguiendo nuestra secuencia, Aprendemos a sumar vectores por el método del polígono. Nuestra competencia a lograr explica el mundo físico basado en conocimientos científicos. La capacidad que vamos a desarrollar es comprende y aplica conocimientos científicos y argumenta científicamente. El indicador que nos va a permitir ese logro de aprendizaje dice: sustenta que la suma y resta de dos o más magnitudes vectoriales está supeditada a la dirección y sentido de ambas magnitudes vectoriales. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo la vamos a comenzar? Bueno, te comento. Hay una situación que se plantea acá en nuestra institución. Y esta situación es la siguiente. La institución educativa Sara Abollón requiere implementar con dispositivos de Wi-Fi en diversos ambientes, por lo que se necesita saber cuál es el radio de acción o alcance de una buena señal inalámbrica desde el router que se tiene en IP1, a fin de que se pueda ubicar un repetidor en un punto adecuado del auditorio, tal como se muestra en la figura. Aquí está la figura, aquí está IP1 y a partir de ahí quieren colocarse repetidores. Pero necesitamos una buena señal. ¿Cómo saber el radio de acción o el alcance de esa buena señal del router? Bueno, la directora entonces necesita, y por eso que en coordinación con el DAI solicitaron al docente de CTA con sus estudiantes de quinto grado de educación secundaria que calculen la distancia entre el IP1 y el auditorium a fin de saber qué equipo repetidor se debe adquirir. Es decir, se está necesitando urgentemente desde este router que sale una señal, necesitan saber si esta señal hacia el auditorium qué tan buena es, cuánto es el alcance de una señal buena para ver si el repetidor puede estar. Muy bien, pasamos entonces a ver qué es lo que podemos hacer ante esta situación. Fíjate, esta es nuestra situación real. Tenemos a IP1, a IP2, laboratorio y el auditorio finalmente es donde va a ir. Sus medidas incluso las podemos calcular fácilmente. No podemos calcular desde IP1 hasta laboratorio porque por el aire pasar una cinta métrica generaría mucha dificultad para tener una precisión o una exactitud en la medida. ¿Por qué? Por efectos del aire, el hecho de estar una cinta suspendida, no podemos evitar la comba, o sea, la deflexión que hay. Entonces, necesitamos aplicar alguna estrategia. Muy bien, estos son los vectores entonces que se generarían. El vector A, el vector B y el vector C. Las medidas, los módulos que serían, ya las tenemos. Y mira, lo que ocurre acá es que matemáticamente podríamos representarlo de esa forma: vector A, vector B y vector C. Y esto nos da una idea sobre vectores y la aplicación. Pero vamos a ver si tenemos muy claros los saberes previos. Recordemos, un vector es un segmento de recta que está dirigido o está orientado y posee ciertos elementos, ¿cierto? Los elementos son estos: el origen, que es el punto donde actúa el vector o punto de aplicación; el módulo, que es la magnitud o el tamaño, ¿cierto? La dirección, que es la línea por donde pasa el vector, la que lo contiene, la recta; y el sentido, que está dado por la flecha con un extremo en el vector. ¿Dónde lo podemos observar? Aquí lo podemos observar. Mira, aquí está el vector, este es su punto de aplicación, su módulo, su dirección y su sentido. Creo que eso ya lo hemos tocado, solamente para reforzar un poquito. Muy bien, pero si el vector es un ente matemático, entonces los vectores se pueden sumar. Veamos. Mira este vídeo. Nos da la idea justamente de la suma de vectores. Y observamos acá. Bien, tenemos el vector AB y a continuación el vector BC.
¿Qué pasa? Tenemos el vector AC como suma de estos dos vectores. Es decir, mira, si tenemos dos vectores y los queremos sumar, esa suma, que es el segmento o el vector AC, es el resultado de tener a dos vectores AB y BC de manera consecutiva. Es decir, ahí donde termina un vector, comienza el otro. Esa es la forma de poder nosotros calcular la sumatoria de estos vectores. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros lo que tenemos es lo siguiente. Fíjate, si aplicamos ahora tres vectores, mira lo que ocurre. Vector A, vector B y vector C, en posiciones cualquiera, ¿cierto? Y ahora, ¿cómo damos solución a esto? Ahí está el vector A continuación trasladamos el vector C hacia donde termina el vector A y trasladamos ahora el vector C a donde termina el vector B. Vector A, vector B y vector C. ¿Y cuál sería la resultante? Esta sería nuestra resultante. Por lo tanto, nuestra conclusión ante esta situación es: el vector resultante se halla uniendo el origen del primer vector, acá, en este caso sería el vector A, con el extremo del último vector, sumando, que sería el vector C. Esta es la forma o el método en que estaríamos aplicando los vectores. Pero ahora veamos qué pasa con la situación. Regresemos a nuestra situación real, a la situación que nos plantea la dirección, ¿no? Tenemos acá nuestra imagen, el contexto, tenemos el primer vector, el vector A, un segundo vector, vector B, tenemos sus medidas, sus módulos, el vector C también está su módulo, y hacia el auditorio. Lo que nosotros necesitamos entonces es aplicar simplemente la suma de vectores, es decir, desde el origen del primer vector, que sería el vector A, hasta el final del último vector, que ese sería el vector C. Eso es lo que necesitamos. Ahí está, esta es nuestra resultante, ¿cierto? Matemáticamente estaríamos representándolo de esta forma. Muy bien. Pero acá tenemos lo siguiente. Ahí ya sabemos cómo podemos hacer para calcular. Sin embargo, esto tenemos que llevarlo al plano. Y para ello, lo que nos va a permitir llevar al plano es calcular el módulo de esa resultante, es decir, la verdadera distancia. ¿Cómo calculamos el módulo de la resultante, que sería la verdadera distancia que se nos ha pedido? Hay algunos puntos interesantes. Esta es la base del papel milimetrado. El primer punto es ubicar los vectores uno a continuación del otro en una base cuadriculada como el papel milimetrado, que es de gran precisión en los trazos. Luego, medir el tamaño de cada vector. Aquí hemos medido el primer vector, es 5 metros, y nuestra escala es que de estos 5 metros, cada cuadradito de estos es 1.25 metros. Aquí está nuestra escala, ¿cierto? Y luego tenemos el segundo vector, que es 11.25, la cantidad de cuadraditos, ¿no? A continuación hemos colocado, respetando también los ángulos, el siguiente vector, que vale 3.95 de módulo. Y finalmente, ¿cómo calculamos ya nuestra resultante? Bueno, lo único que hacemos es aplicamos el método del polígono para la suma de vectores, que es el que hemos estado viendo. ¿Cómo hacemos? El origen del primer vector, que estaría en AP1, hacia el auditorio, que es donde el final del último vector, y todo esto lo medimos con una reglita y lo convertimos por nuestra escala, que ya lo hemos visto antes, en sesiones anteriores, y nos da un resultado de 10.10 metros. Esa es la distancia de buena señal, de alcance en todo caso del router, que necesitaríamos conocer para poder ver la forma de donde colocamos un repetidor. Un ejercicio muy práctico y con un grado mayor de dificultad es lo siguiente. Tenemos ahora 4 vectores.
Si ya sabemos cómo se suman los vectores por método del polígono, ahora se nos pide calcular la suma de estos 4 vectores, ¿cierto? De una posición cualquiera, y trasladarlo también a un papel milimetrado para calcular su módulo. Esa sería nuestra resultante, ¿no es cierto? Segunda situación que ahora presentamos es el desafío. O sea, ahora vamos a ver qué tanto puedes tú afrontar ante este saber de hoy día. Y el desafío se presenta bajo el ítem número 1, donde te pide observar un vídeo para poder resolver el siguiente ejercicio. Aquí está. Una magnitud que tiene módulo y dirección es un vector y se representa por una flecha. La dirección de la flecha es la dirección de la magnitud y su longitud indica su módulo. Desplazamiento, velocidad, aceleración son todos vectores. En las ecuaciones, los vectores se escriben en negrita. Las magnitudes corrientes, como tiempo y masa, son escalares. En las ecuaciones, los escalares se escriben en bastardilla. El módulo de un vector también es un escalar. Se representa por la misma letra, pero en bastardilla. Con vectores, incluso las operaciones matemáticas más familiares adquieren un nuevo significado. Por ejemplo, si dos vectores se suman juntos, la suma no es simplemente un número, es un nuevo vector. Los vectores también se pueden restar uno de otro y el resultado es otro nuevo vector. De esta manera, entonces, podemos nosotros, ante dos vectores, calcular la suma o la diferencia de vectores. En el ítem número 2, ¿qué observamos? También 4 vectores, parecido al ejercicio que habíamos contemplado antes, y se solicita también por el método del polígono calcular la resultante, ¿cierto? En el tercer ítem y en el cuarto son preguntas un poco más de razonamiento para ver la comprensión que se tiene o que se ha tenido durante estos minutos que hemos tenido de aplicación del método del polígono para solucionar situaciones como las que se han presentado en nuestro colegio. Muy bien, el ítem 5 nos pide también que observemos el siguiente vídeo para poder de repente contemplar alguna posibilidad similar en casa o en otro ambiente que tú conozcas, de tal manera que puedas plantearlo. Muy bien, sería interesante reflexionar sobre lo que hoy aprendiste y también sería interesante reflexionar sobre esta actividad, si ha sido significativa, si has aprendido bien y la relación o la consideración que se debe tener respecto a la dirección o al sentido de un vector, que son muy importantes, y también sería bueno saber qué dificultades has tenido a lo largo de todo este aprendizaje
Finalmente también te proporciono algunas ayudas, unos links que te pueden ilustrar mucho mejor. Sin embargo, también estoy solícito a resolver cualquier duda que tengas. Sabes, ya conoces la dirección de mi portafolio, mi correo, mi Facebook también, de tal manera que podamos seguirnos comunicando. Esto es todo por hoy. Muchísimas gracias y continuaremos en una próxima sesión. Hasta pronto.